Hola nuevamente. Sé que este podcast tenía que haber salido hace una semana y para mí es difícil no cumplir en estos 2 años que llevo con mi rincón del proyecto. Les quiero compartir que hace apenas un par de semanas llegué a España, país en el cual estaré algunos años o toda la vida, no lo sé. Este movimiento llegó apenas hace unos cuantos meses y para mí ha sido un estrujón enorme. Siempre había pensado, con tantos cambios, lugares y países que yo he vivido, que yo ya tenía dominada y controlada la zona de confort. Y pues no, este cambio sí que me desacomodó. Me llevó a trabajar en mis miedos más profundos y en aquella herida de abandono que algunas veces sigue sangrando. Siempre nos habíamos movido en familia, nosotros somos 5, y aunque era difícil para todos, el sentir que estábamos juntos nos daba como esa fortaleza. Este cambio ha sido diferente porque decidimos que nuestros hijos se quedaban en Boston para terminar la universidad, y aunque ellos ya vivían a un par de horas de casa, pues yo especialmente lo sentía muchísimo más cerca a mí. Ahora hay un océano de distancia, estamos en otro continente, y no saben el terror que esto antes de estar acá me generaba. Era sentir que los dejaba solos. Después de conectar con aquella emoción tan fuerte, me di cuenta que era mi niña interior. Volví a sentirse abandonada. Entendí, después de reflexionarlo, lo he estado trabajando, que sin importar el lugar y el espacio, sentirme en casa es estar en familia. Hoy desde este nuevo lugar, no sé cómo escuchan el sonido, espero que todo está muy bien, con un temblor enorme en mis piernas, lanzándome al vacío. Estoy decidida a confiar en el universo, en ese plan mayor que a veces nos fricciona de más, seguramente para llegar a nuestro plan del alma. Bueno, ahora les cuento que hoy nos acompaña una mujer hermosa que ha hecho de su historia un mapa para otras mujeres. Ella es Duduyemi Afuye Jurado, que no solo trabaja con lo visible, sino que acompaña a las mujeres a mirar lo que hay detrás de lo que se muestra, de lo que callan y lo que repiten sin saber por qué. Su recorrido desde las raíces africanas y su infancia, porque nació en Alemania y vive en Madrid, ha sido una vida tejida entre contrastes. Con esto yo me doy cuenta que no solamente yo cambio, todos estamos en un cambio constante. Lo que algunas veces fue motivo de incomodidad para ella, hoy es su fuerza. Duyemi mezcla y honra su diferencia y la convierte en un lenguaje, en una mirada y en presencia. Durante muchos años estuvo vinculada en el mundo de la belleza, trabajó con grandes marcas, Ralph Lauren, bueno, ella ya nos contará, pero fue, yo creo, cuando tuve la entrevista con ella, en ese silencio interno que la empezó a mover, donde empezó a encontrar respuestas. Bienvenida, para mí es una delicia tenerte acá. Vamos a hablar de un tema que a mí me ha interesado mucho y como todo, siento que cada uno de los temas llegan como esos regalos maravillosos de la vida. Ese tema de muchas veces el comunicar, no solamente comunicamos con nuestra habla, sino con toda esa imagen, ¿cierto? Y entonces ella es experta en esto. Y qué rico tenerte acá. Bienvenida a mi rincón del proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, decirte que eres maravillosa. No te conocía, pero wow, felicidades por esa gran oratoria que me ha hecho emocionarme, te lo prometo, y me ha absorbido totalmente tu discurso. Me ha encantado. Gracias por invitarme y gracias por ponerle tanta fuerza y tanto espíritu a tu habla, a tu comunicación verbal. Es maravilloso. De verdad que Ay, sí. gracias. Además, escucharlo de una experta en esto es, gracias, lo recibo con todo el amor. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, de todo esto, porque cuando yo veo tus redes, veo una cosa increíble. Entonces, cuéntanos un poco cómo empieza todo esto. Bueno, yo empieza cuando soy adolescente, empiezo a estudiar estética y maquillaje profesional. Entonces, estuve 15 años con el mundo de la estética, del maquillaje,
tratando los cuerpos de las mujeres, ya sabes cómo somos de exigentes, de insatisfechas de manera casi perpetua. Ahora hay movimientos muy lindos que nos llevan a la trascendencia de no quedarnos en lo físico, sino ir más allá, que son mucho más interesantes, pero también hay otra vertiente que nos lleva a estar cada vez más exigentes con esto, ¿no? De la imagen, de prolongar la juventud, de aparentar más jóvenes. Entonces, mi carrera profesional, lo que me llevó a trabajar ahora como trabajo fue mi amor por la imagen. Pues yo era una niña bastante acomplejada, siempre con mucho echado para adelante, porque yo, fíjate que yo nací en Alemania, pero estuve un año, mi primer año de nacimiento. Ok. Pero cuando mi padre volvió, mis padres volvieron a España, yo tengo dos hermanas, yo soy la del medio. Mm, yo para mí soy española, soy del mundo, porque en realidad con raíces nigerianas, nacida en Alemania, madre española, soy del mundo, no me considero Wow. tampoco mm, de un lugar nada más. Entonces, mi madre siempre ha sido una mujer muy coqueta y mi padre también. Y además África lleva el sentido del color, el sentido del compartir quiénes son, el sentido de la tribu, de no sentirse nunca de menos, sino el compartir una danza, el compartir un coloquio. Entonces, eso estuvo siempre en mi casa, porque mi padre, como buen Aries y buen africano que es, siempre llenaba la casa de personas y claro, con vestimentas muy diferentes a lo español, ¿no? A las españolas. Entonces, yo cuando Claro. empecé a estudiar todo esto, me encantó, pero al mismo tiempo era una niña complejada. Quizá también me encantaba porque intentaba aparentar que esos complejos no estaban en mí. ¿Vale? Porque yo siempre he sido de fachada fuerte y de hecha para adelante, aunque mido 1,58. De hecho, mis clientas, cuando no me ven en presencial, se piensan que soy una mujer alta. Y yo les digo, es mi actitud lo que parece que soy alta, porque te juro que yo no me hago fotos para alargarme las piernas, ni me alargo el cuerpo, ni nada, no hago nada de Photoshop en mis fotos. Entonces soy muy bajita, pero tenía complejo de bajita, tenía complejo de mi pelo afro, tenía complejo de mi voz porque soy como Tracy Wow. Chapman, ¿no? Tengo una voz muy fuerte, muy nigeriana, tengo un tono de voz muy nigeriano, entonces no me gustaba esto. Ni que fuera bajita, ni mi pelo me avergonzaba, no podía ir con el pelo así, me achicharraba el pelo, siempre lo llevaba de una manera, cualquier manera era buena menos el afro. Entonces, siempre iba con tacones, nunca podía ir en playeras. Cuando empecé a crecer en el mundo de la estética, pasé al mundo de la imagen personal. Empecé a estudiar asesoría de imagen porque me di cuenta de que las mujeres, como vivían una insatisfacción constante, daba lo mismo que vinieran de una liposucción y vinieran a mí a hacerse un masaje drenante. Daba igual que las maquillara para su boda o para un evento, siempre veían el problema. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que estudiar un poco más y las asesoras de imagen y las personal shopper no existían cuando yo lo estudié. Wow. Yo para aquel entonces iba mucho a Londres, viajaba mucho a Londres, entonces me llamaba mucho la atención cómo las personas bonitas, porque desde pequeña yo tenía esa capacidad de ver que todo el mundo era bonito. Yo partía de una base y era, no hay personas feas, hay personas mal aconsejadas y con complejos, pero no hay Total. personas feas, son personas que tienen una percepción de sí mismas errónea, pero no, es que es muy subjetivo la belleza y muy relativa, Total. ¿verdad? Entonces yo veía Mucho. desde muy pequeña, me quedaba como observando mucho a las personas. De hecho, mi hermana mayor me regañaba porque decía que era bastante descarada, porque cuando veía a alguien con esa vibra despampanante, me encantaba. Decía, wow, ¿cómo lo hace? Independientemente del cuerpo que tuviera y la cara que tuviera, tenía algo esa persona. Y sabía perfectamente que esa persona tenía algo que venía de dentro. Ya desde pequeña decía, es que tiene como un imán que no sé muy bien explicar, era como observar cuadros, arte, Qué ¿eh? bonito. Decir, qué curioso lo que esta persona transmite y a lo mejor no reúne las condiciones estereotipadas de belleza, Increíble. ¿no? Desde muy pequeña me llama mucho la atención eso. Y claro, como yo venía de Londres, porque mi padre luego se marchó a Londres a vivir, mis padres se separaron, yo decía, pero si es que en Londres la belleza la vive cada uno como una libertad y sin con tantos condicionamientos, ¿no? Qué Y bonito. entonces Sí. empecé a estudiar asesoría de imagen
pero me seguí dando cuenta de que las personas, cuando me iba con ellas de shopping, independientemente de que supieran los colores que las iban bien, su morfología, s- lo que supieran de ellas y las acompañaba a que lo vieran por ellas mismas y se gustaban y se quedaban muy contentas, al tiempo volvían otra vez a lo mismo. Tarde o temprano me daba cuenta de que era algo efímero. O sea, tú Sí, las llevabas para que ellas compraran ropa, les decía, este es el tipo de cuerpo tuyo, esto es lo que más te acomoda y te vas a sentir muy bien, el pelo, o sea, todo el diseño de imagen. eso es. Yo las acompañaba, les hacía una asesoría de imagen completa. eh, Miraba sus armarios, quitaba lo que no, con lo que no se definían, lo que no les sentaba bien a su cuerpo, miraba su personalidad, lo que necesitaban en ese momento, mostrar al mundo y demostrarse a ellas mismas, pero no era suficiente. Entonces yo dije, aquí pasa algo, porque si más tarde del shopping hay veces que devuelven prendas o no devuelven las prendas, pero siguen con esa insatisfacción, le di una vuelta a mi trabajo y empecé a estudiar coaching, inteligencia emocional, comunicación no verbal, porque dije, si es que todo viene de dentro, todo viene de unas percepciones que dictan cómo tu autoestima, dictan la capacidad que tienes de ser auténtica, de tener una autovaloración y un reconocimiento propio, porque si no tienes sanadas ciertas partes de ti, ciertas percepciones que te llevan a vivirte de manera errónea, lo que tú vas a transmitir, por muchas prendas bonitas que te pongas, por mucho que tú sepas los colores que mejor te sientan a tu rostro y demás, eso es pan pa' hoy, hambre para mañana. Al final no deja de ser decorar la fachada que crees que tienes que mostrar al mundo para ser querida, para ser admitida, el rol que tú crees que has venido a tener en esta vida, el traje con el que tú te sientes cómoda. Entonces, no era desde donde yo quería acompañar a las mujeres, no era. Me di cuenta de que con estas herramientas sí que podía trabajar primero lo de dentro para luego que lo de fuera estuviera mucho más correspondido con lo que realmente era una persona, ¿no? O sea, para mí la autenticidad es una palabra con una envergadura tremenda, ¿no? Porque mola mucho decir que hay personas auténticas, pero todo el mundo se pierde en la autenticidad. En no ir a esa parte que le permite demostrar realmente quién es, porque la autenticidad es estar en la sombra y en la luz y aceptar esas dos partes. Y la Y no autenticidad es tan depende, fácil. no es fácil, no. No, no es fácil. La autenticidad no es fácil porque hoy en día encima con las redes sociales queremos aparentar mucho más. Lo que creemos que tenemos que aparentar para tener éxito. Cada uno el éxito como entienda, como lo entienda. Hay personas que se creen que tienen que ir de empoderadas y de fuertes, otras que tienen que ir de débiles, otras que tienen que ir bueno, de arrogantes, otras que tienen que ir de guays, pero cada uno tiene que observar, creo yo, el traje que ha decidido ponerse, porque el traje tiene que tener fecha de caducidad, para ir a uno Claro. cada vez más Es real. como, claro, es como si cada día lo que habitara en nosotros, no solamente, no, o sea, habita todo este paquete, pero es como, ¿y qué personaje me voy a poner hoy? Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba adolescente, que llegaban los viernes, porque pues toda la semana uno está en uniforme, ¿cierto? Del colegio. Y el viernes era como el día que ibas a salir y me podía poner todo el closet y no me sentía bien. Siempre me sentí insegura, o sea, o sea, siempre me sentí como a medias. Y es increíble porque cuando uno ve las fotos de hace unos años atrás decía, padre, estaba totalmente hermosa. Y aún, después de trabajar tanto y de trabajarme tanto internamente, o sea, por ejemplo, para mí tenía que armar mi vida en 2 maletas mientras llega la mudanza aquí a España. Eran 2 maletas y eso me costó enormemente. Yo decía, ¿cómo voy a meter
2 maletas, 2 maletas de ropa para tanto tiempo. Y fue como, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Y empieza una cantidad de dudas, y yo creo que no solamente tenía que ver con empacar esa maleta, sino cómo estaba atravesando yo este cambio. Y a los seres humanos, yo me imagino que todas las personas que llegan contigo no solamente van, qué es lo que yo me voy a ver más bonita, o qué es lo que me va a hacer sentir mejor, o quiero que realces mi mirada o no, es algo más que va adentro. Y ahí es cuando tú te diste cuenta de, hombre, no solamente es el estuche que llevas por fuera, necesitamos empezar algo a hacer más por dentro. Pero ¿cuándo fue como ese punto de quiebre tuyo? Porque tú ibas súper bien, llevabas 15 años trabajando con grandes marcas, con Mm, empresas grandes, HBO, o sea, con muchas cosas grandes que uno dice, ¿cómo es que se avienta todo esto si está ya la punta del iceberg y decide, no, venga, yo paro un momento y esto no es lo que está, lo que va conmigo? O sea, tu empaque también total. estaba inconforme. ¿Qué fue lo que pasó? Total. Pues además tienes toda la razón, porque yo en aquel entonces, como te he dicho antes, no había asesoras de imagen. Había, entiéndeme, pero muy pocas porque no era el boom que hay ahora. No era como, ten en cuenta que yo democraticé a través de mi trabajo la asesoría de imagen, porque la asesoría de imagen solo era para personas con un poder adquisitivo hiperelevado Claro, o celebridades, celebrities, nada más. Entonces, democratizar eso fue tremendo, porque claro, las personas se sentían que eran como alguien especial y todos lo somos y todos nos merecemos tener una persona que nos empuje y que nos diga la realidad de esta es tu belleza. Lo que pasa es que hasta ahora no has sabido, no has sabido verla y tienes que simplemente reconducir, ¿no? Entonces, para mí fue una antes y un después porque, claro, yo dije, este trabajo no me renta, porque yo tengo una cualidad de mi madre, es una cualidad de herencia, y la herencia de mi madre es la profundidad. Entonces, o profundizo sobre lo que hago, o al final me di cuenta de que para mí es la muerte, porque no me puedo desarrollar. Entonces dije, no me compensa el ganar la plata que estoy ganando, llevar a las mujeres por donde las estoy llevando, que ni tan mal, porque yo sé que hay algo más. Si no lo hubiera porque bueno, yo tengo amigas que son asesores de imagen y que son maravillosas y que hacen un trabajo excelente, pero no es su llamada. Mi llamada fue esta, mi llamada fue la imagen transpersonal, que las personas puedan ir más allá de lo que se han contado, que las personas no se crean lo que se han contado de ellas mismas porque somos un todo, y ese todo necesita de descubrirse y pelar la piel, o sea, hacer como un ave fénix de vez en cuando decir, todo esto no soy yo, porque tiene adherencias que me quitan la valía, me quitan la autoestima, me quitan la capacidad de ocupar y habitar un lugar en el mundo que me merezco. Pero cuando una persona no tiene integridad, no sabe decir sí o no, esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí, no se permite habitar el lugar que está para ella. Entonces, pues vivimos en un mundo donde estamos como muy equívocos, ¿no? En cuanto a, venía hablando con nuestra querida Samantha y me decía que me veía en Woman Rock, me veía como ponente y yo decía, bueno, no sé si la vida es si eso es para mí, porque muchas veces una tiene que trabajar en función a su llamada, pero a lo mejor la llamada no es ser popular, porque la popularidad es una cosa y el éxito es otra. total. Entonces, a lo mejor no, yo no tengo por qué subirme, a lo mejor no he venido a subirme a un escenario a hablar para mil personas, o sí, no lo sé, pero a lo que voy es que yo sé perfectamente dónde tengo que estar y para mí es igual de importante estar aquí hoy contigo hablando de esto que subirme para hablar, subirme a un podium para poder hablar para 1000 personas, ¿no? Pero es Entonces porque esa, hay una esencia, porque hay una esencia marcada detrás de eso. Y puede que seas para mí, popular y que tengas un super programa, pero esa esencia sigue permaneciendo. Porque no se trata de tener, mira, yo lo he dicho abiertamente, yo he tenido invitados que en redes sociales tienen millones de seguidores. Y ujú, eso no significa nada, o sea, y es de pronto los podcasts que menos se han escuchado. Mientras que alguien que tiene nada, o sea,
Yo pienso que la esencia va mucho más allá. Y no digo que estas personas no tuvieran esencia, sino que esas personas que siguen este tipo de influencers simplemente están viendo lo que hay y por qué eres famoso, pero no logran adentrarse en lo que realmente es ese ser humano. Y es tan importante hacer ese trabajo para poder estar en paz con una misma, poder Mucho. entender que tu imagen de fuera no te define tanto como te crees. Y que, Pero porque y ¿de dónde nace eso? Porque es que yo tengo mi hija menor, tiene 11 años, y en estos días me decía, mamá, mira que yo no me siento linda porque la vi como triste. Y entonces como en esos arrebatos que empiezan esta adolescencia, preadolescencia, yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Es que no me siento linda, es que no me siento delgada, es que... Y yo decía, Dios mío, tiene 11 años. Y yo le decía, pero eres suficiente para ti. Le pregunto hoy, ayer, que sale del colegio, apenas lleva 2 semanas acá en el colegio, oye, ¿qué llevan tus amiguitas? Tienen que llevar un snack, como algo para, porque, picar en y, el cole. exacto, para picar. Y claro, pues como yo soy, yo no soy de acá, pues yo como para preguntar a ver si llevaban algo diferente para yo prepararle. Y me dice, nada, al parecer están en dieta. Y eso son niñas que están, en España es sexto y bueno, que todavía es elementary, es primaria. Yo decía, Dios de mi vida. Le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, al parecer están en dieta porque no se sienten bien. ¿De dónde viene eso? ¿De Pues dónde las mira, mujeres nos cargamos con eso? pues mira, es una pregunta muy inteligente y muy interesante a la vez, porque yo te voy a decir desde donde lo trabajo. Yo trabajo las raíces, pero las raíces, ¿qué son las raíces? Para mí son la familia, las percepciones que hemos, que tenemos o que hemos se han iniciado en la infancia y adolescencia. Sobre todo la adolescencia marca un antes y un después en la imagen de cada uno. Mucho. La adolescencia, tu hija está en la preadolescencia. Entonces, la adolescencia hace mucho en la imagen, tanto porque se construye la imagen. Digamos que la infancia es solo papá y mamá y solo la familia de donde vengo, no hay tanta comparación, pero cuando salimos al mundo de las relaciones, que es cuando ya empezamos a querer gustar, a querer pertenecer a un grupo, ya empezamos a despertar esas comparaciones y nos empezamos a comparar y empezamos a ver si lo que nos han enseñado en casa vale y sirve para relacionarnos con autoridad, con valía, si tenemos la capacidad de hacernos respetar y sobre todo si tenemos la capacidad de gustar tal y como somos. Porque la adolescencia es la necesidad de investigar. Por eso van cambiando. Si se lo Claro, permiten, si ellos mismos se lo permiten, sino, porque tú si miras para atrás en tu adolescencia y dices, lo mismo has sido grunge, que has sido pija, que has sido clásica, que has sido sexy, has pasado por diferentes etapas, claro. que te hayas permitido mostrarlas o no es otra cosa, pero tu mente ha pasado por esas etapas, ¿no? Incluso Tal cual. hasta los gustos. Me gustaba mi amiga, pero me gustaba mi amigo y ellos no lo definen como homosexualidad, gay, lesbianas, ¿no? Es como, pues simplemente estoy probando o no probé, pero por mi cabeza pasó. Entonces, todo lo que se haya quedado ahí, pendiente, cuando somos mayores, sobre todo yo que trato con mujeres pues de 40, 50, incluso de 60, se dan cuenta que al destapar esa adolescencia, se dan cuenta de que ya tienen cosas pendientes que tienen que vivir sí o sí, porque no se Claro, lo permitieron, porque pensaron que no tenían la capacidad, que no iban a ser aceptadas en el hogar, que en función de lo que le han enseñado a cómo ser ahí fuera en el hogar no eran suficientes, pero claro, son percepciones, teniendo en cuenta que los padres lo hacen siempre bien, aunque para nuestros ojos haya cosas que no hayan hecho bien, claro. porque son percepciones y no hablamos de grandes shocks que hayamos tenido ni traumas, porque yo tengo clientas que vienen de familias em, convencionales, estructuradas y tienen más.
problemas consigo mismas que una chica que viene a mis sesiones y supuestamente viene de una familia disfuncional y no tiene tantos. Ahí tenemos a Oprah, por ejemplo, es un gran ejemplo de que Total. Oprah sufrió abusos durante muchos años de un familiar suyo muy cercano, y Oprah es una mujer que emocionalmente y mentalmente es muy fuerte. Bueno, le habrá causado ciertos problemas, pero ahí está. No está en depresión continua, no se ha suicidado, no ha hecho nada raro con su vida, ¿no? Después de haber pasado por esto. Entonces, a lo que voy es con esto es que las percepciones pasadas hay que limpiarlas siempre y hay que sanarlas. Una puede pensar que en la familia no la han empujado, no la han hecho fuerte, no la han hecho capaz, no la han hecho válida para gustar ahí fuera. Y eso repercute en cómo vamos a crear el traje protector, ¿no? Porque todo el mundo tiene como ese traje de yo aparento ser de esta manera, porque Total. además crees que eres esa, de esa forma, porque ya está en ti, ¿no? Y ya has aprendido tanto eh, a ser así, que piensas que eso eres tú, pero no deja de ser un traje que te hace fuerte o que te hace de otra manera, pero Sí, piensas que te es una ayuda. etiqueta. Una Es una etiqueta y etiqueta, crees que te ayuda a claro, en la cual te encajonas y dices, protegerte, exacto, de acá no salgo. ¿vale? Sí. Se me viene a la cabeza una pregunta y estamos hablando solo de mujeres. Y sabes que a mí me pasaba mucho, sobre todo en esa época de adolescente, bueno, yo mentiras, por muchos años, que íbamos a la piscina o a la playa y a los hombres no les importaba si se les salía el maldingo gordo, la celulitis y uno tapándose, poniéndose. Y yo decía, pues madre, que envidia a los hombres que pueden tener esas maldingas panzas y les vale. La pregunta que voy, por eso hago como este preámbulo es, ¿los hombres sufren de eso? No. Porque es que este es un tema como tan de mujer. Porque ten en cuenta que la imagen personal es cómo tiene que ver, tiene una relación directa con las relaciones, con cómo quieres que te vean ahí fuera, porque quieres gustar, porque si quieres gustar, que no es nada malo, siempre y cuando esté bien, no tengas una necesidad de gustar por encima de todo, pero querer gustar ahí fuera es normal porque quieres conocer gente, quieres relacionarte, desatas tus Ujú. encantos, que sabes que los tienes, para relacionarte de una manera bonita, positiva, empática, tener amigos, que eso es normal, ¿no? Lógico y de una mente sana. Pero ¿qué sucede? Que como la imagen personal tiene una conexión directa con las relaciones, con cómo quieres que te vean, la mujer, como su mundo emocional es un tanto más complejo, y el cómo quieres que te vean, que es la fachada, que es la autoestima, que es la valía, si yo me gusto, puedo salir ahí fuera a decir, mírame, porque yo me gusto. Y como yo me gusto, creo que a ti también te Claro, puedo gustar. Eso es una buena valía, autovalía. Está muy relacionada también con el mundo emocional. Y el mundo emocional de la mujer, repito, es mucho más complejo que el de los hombres. Entonces, los hombres, bueno, pues desde tiempos atrás tienen una necesidad más de demostrar que son capaces, que son fuertes, que son protectores, aunque tienen su mundo emocional, por supuesto, y hoy en día los hombres, se dice que cada vez hay hombres más deconstruidos, me son encanta. más deconstruidos porque las mujeres cada vez tienen más poder. Y entonces ellos como que han deconstruido esa parte tan masculina que años atrás tenían, ¿no? Entonces, los hombres sí tienen su mundo emocional, pero es más sencillo y más práctico. Eso es Claro, algo de la de la naturaleza del hombre y de la mujer. Entonces, es normal que la mujer, pues, es más normal y más lógico que la mujer le dé más vueltas a cómo necesita verse porque entra en juego el mundo emocional. El claro, cerebro límbico, que es necesito gustar. Y todas las claro. hormonas, cómo pensamos, cómo nos emocionamos más bien, ¿no? Más que pensar. Sabes que cuando dices lo del hombre deconstruido que me encanta, pienso en mis dos hijos, en mis dos hijos Mm. que tienen 21 y 19 y los veo totalmente diferentes a la época, por ejemplo, de mi esposo y de la mía. De la mía y entonces hay otras preocupaciones. Yo decía, ¿por qué son un poco diferentes? De hecho, parte de este podcast también empieza por esa inquietud de ellos frente al éxito y también la que yo sentía
Y me doy cuenta que nosotros las mujeres, cuando vamos cambiando, también le damos la oportunidad a ellos de cambiar un poco más. Y creo que las mujeres nos hemos vuelto conscientes de muchísimas más cosas. Que el feminismo no solamente nos ha traído, o sea, la libertad de muchas cosas, y hablo de ese feminismo bien llevado, sino que nos ha regalado también la oportunidad de ver a los hombres desde una manera muchísimo más compasiva y también verlos que, que a veces también tienen esas inseguridades, aunque el personaje que tienen sea de no me importa ir a la playa con un gordito de más. Bueno, me encantaría que nos contaras un poco acerca de cómo son tus terapias, cómo las haces, cómo la gente llega a ti eh, en busca de. Antes me viene una pregunta. ¿Qué has encontrado en el común, en ese común denominador de las personas que vienen a ti? También sé que no solamente son mujeres, sino empresas, donde tú digas, "Jue madre, hay 3 puntos claves en los que deberíamos de trabajar como sociedad". Pues mira, esos 3 puntos claves son, y ese denominador en común, son personas que, saben perfectamente que tienen una necesidad de no ir a lo aparente. Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Total. Entonces, son empresas que apuestan bastante, o personas que apuestan por ellas mismas porque tienen el coraje de mirarse dentro para dejar de echar la culpa ahí fuera. O sea, son responsables. Mis clientes tienen ese denominador en común, que son responsables de lo que empiezan a vivir y lo que les empieza a dar problemas ahí fuera. Evidentemente, tienes problema con la pareja, o tienes problema con que no vendes, o con que no te puedes poner delante de una cámara, o con que las personas te empiezan a dar problemas, ya sean tus amistades, ya sea tu pareja, quien sea, pero te quieres hacer responsable. No quieres seguir pensando en, claro, como yo viví tiempo atrás en mi infancia, mi adolescencia, ahora yo me comporto de esta manera, o ahora atraigo. Bueno, ahora atraes lo que tú crees que te mereces, De pero como es acuerdo. una decisión tuya, al final dicen, pum, hay que cortar por lo sano, ¿no? Y las empresas igual, son empresas bastante innovadoras en ese sentido. Entonces Qué yo diría que bonito. son responsables, que tienen una capacidad de disruptiva de ver la vida. Más que espiritual, son espirituales, pero no lo saben, pero tienen esa capacidad de ver que hay algo más que no se han contado y que no saben muy bien por dónde van los tiros. Entonces dicen, yo tengo que indagar en mí, porque el problema lo tengo yo en mí, no está fuera, ¿no? Y eso ya Claro, para mí es la máxima espiritualidad que puede existir, para mí, ¿no? claro. Entonces Sí. ese es el denominador en común tan bonito que tengo con estas personas, porque además son personas valientes, porque hay que ser valiente para mirarse dentro y querer ver más Y allá. para aceptar el paquete que uno trae y no, Sí. como tú dices, no dejarlo, ay, es que eran mis papás, es que es mi esposo, sino aceptar que todo eso que yo estoy viendo habita en mí. Exactamente, y sobre todo, fíjate que estamos hablando de la apariencia y la imagen, que es yo comunico algo que me di cuenta de que esto no soy yo, o que si esto soy yo, ¿qué me pasa? Porque yo en mi interior me vivo de otra manera, o más bonita, o más compasiva, o más auténtica. ¿Qué me pasa cuando me relaciono con personas o con una cámara? Que pierdo mi sex appeal, que pierdo mis encantos. ¿Qué estoy espejando, no? Ahí fuera, que es ir en contra de mi naturaleza, porque claro, cuando hacemos esas cosas tan raras dices, si lo contrario a la autenticidad es ir al antivalor, a lo que no es el valor real o los valores reales de cada uno, ¿no? Que son tan bonitos y tan necesarios en el mundo, descubrirlos y entregarlos, que claro, eso lleva un tiempo, ¿no? Pero sí tienen eso, tienen eso en común. Bueno, se me viene esta pregunta de, el cerebro lee de manera diferente a lo que nosotros vemos y escuchamos, a lo que captan nuestros sentidos más fáciles de entender o de leer. Mm. ¿Cuál es esa diferencia que tú ves? Cuando tú ves, yo en estos días veía en un reel tuyo, hablabas de como de una actriz, no sé si era la hermana de una actriz, y decías lo que, Ah, o una sea, presentadora, eh, sí, Vicky su Martín Berzocal. lenguaje,
claro, ¿cómo es ese lenguaje no verbal que muchas veces nosotros vemos? Cuando uno, por ejemplo, dice, esto no me encaja, o sea, esta persona no me llena, no, pero no sabes qué simplemente es, que ese es el lenguaje no verbal. Pues el lenguaje no verbal de que es una herramienta que yo la trabajo, que es la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal es todo lo que hacemos con los microexpresiones del rostro, los movimientos del cuerpo, la postura, los ritmos a la hora de caminar, la voz, la forma de vestir. ¿No? Son diferentes ítems porque la comunicación no verbal es un conjunto de todo esto que acabo de explicar. ¿M? Y un estudio de comunicación no verbal es muy extenso. Si analizamos este vídeo, esta persona está hablando justo de que Vicky Martín Berrocal, que es una presentadora, le pregunta a su hermana en su propio podcast, ¿ha sido fácil ser mi hermana? ¿No? Vicky Martín Berrocal es la mayor y su hermana es la pequeña. Entonces ella eh, dice algo muy curioso, que es, ha sido fácil porque soy muy buena persona, porque tal. Entonces, en realidad, yo hablaba de que esos gestos que hace no tienen coherencia con lo que estaba diciendo, ¿no? No tienen coherencia ni lo que dice ni cómo lo dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es muy curioso cuando una persona decide mirar su comunicación no verbal porque se da cuenta, como bien has dicho antes, ¿por qué hay hombres con gorditos que les da igual ir a la playa? Pues hasta eso tiene que ver con la comunicación no verbal, porque hay estudios morfológicos que determinan una parte de la personalidad de la persona. Hay personas orientadas a las relaciones que tienen más facilidad para ser ellos mismos en cuanto a su cuerpo. Y si cogen unos kilitos de más, a lo mejor no les importa mostrarlo. Pero hay personas que están más orientadas a los objetivos, que son tienen más interés en ganar, en poseer, en el poder. Y esas personas sí les va a importar que su cuerpo muestre ese poder que tienen y que persiguen. Entonces, tienen que tener un cuerpo mucho más estructurado, mucho más fuerte. Y si engordan, hombre o mujer, comunicar esa redondez que provoca la grasa, la endomorfia, no se lo van a permitir. Porque los cuerpos hablan y ya más allá de los estereotipos, que no estoy hablando de estereotipos, la redondez aporta mucha más calidez y hay personas que son cálidas, cercanas, relacionales y que no les importa mostrar esa calidez porque además saben que hasta su cuerpo les acompaña a dar ese mensaje. Y hay cuerpos fuertes que, que denotan esa fuerza, esa capacidad, esa valentía, porque tienen músculo y el músculo da esa comunicación, ¿no? Entonces, hasta en eso podemos hablar de la comunicación no verbal, cómo hay cuerpos que al transmutar a otra cosa que no eran, por ejemplo, un cuerpo más orientado al músculo, como cuando puede coger peso para redondearse, en el inconsciente está la necesidad de darse cierta ternura, de comunicar más suavidad, y por eso el cuerpo muchas veces hace unos cambios muy extraños que son dignos de estudiar. Y más cuando llega esa perimenopausia. Sí, luego ya el tema hormonal, pero hasta la perimenopausia es curiosísima. ¿Por Es qué? curiosísima, porque bueno, aparte de que se coge grasita donde quizá Donde ciertos órganos nunca más había. donde nunca Dios, había y donde más los órganos tal lo necesitan, sí que es un momento clave para la mujer en el que necesita hacer un recuento de su poder personal, hasta dónde ha llegado, cómo ha llegado, mantenerse en esa posición. Entonces hay veces que decidimos que lo mejor es abandonar, que lo mejor es volver otra vez a actuar de una forma mucho más cálida, mucho más tierna, mucho más cercana, que no es tan importante el poder, que no es. Entonces hay muchas convicciones a nivel inconsciente que se somatizan a través del cuerpo. ¿M? increíble. Que se somatizan Bueno, así. cuéntanos cómo llegan las personas a ti, cómo pueden acceder a ti, dónde te pueden encontrar, eh, si haces cursos online, porque tú estás en Madrid. Cuéntanos un poco de todo, de tu empresa, que la llamaste. Quiero que nos cuentes, me encantó porque lo leí. ¿Qué significa tu nombre?
Sí, Duduyemi, la llamé, mi empresa se llama como mi primer nombre, porque en Nigeria es verdad que te ponen 2 nombres. Duduyemi es todo junto y significa orgullo de mi color, Qué lindo. orgullo de mi color. O sea, yo creo que ya venía desde pequeña para hacer este trabajo, ¿no? De acompañar a las mujeres a que se acepten, a que sepan comunicar quiénes son realmente, de una manera muy única y muy especial, ¿no? Bueno, a mujeres y a hombres, aunque mi público es más mujeres. Y, y mi empresa, me has preguntado que cómo llegan a mí, ¿no? Que cómo llegan a mí las personas. Pues mira, yo hago sesiones uno a uno de crecimiento personal. También acompaño a emprendedoras a sus inicios, ¿no? A que sepan qué tipo de vídeos son para ellas, a que se hagan fotos de marcas, saber cómo vestir, a todo el branding, ¿no? ¿Cuál es el branding que Claro. representa su arquetipo? Porque el arquetipo tiene una manera de comunicarse. Y eso es importante, que las emprendedoras cuando empiezan, pues muchas veces se tiran ahí a la palestra y dicen, bueno, pues venga, voy a empezar por donde pueda. Y hay veces que pierdes mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y mucha Mucho. eficiencia. Entonces acompaño con las sesiones uno a uno a las emprendedoras y a las mujeres que necesitan recuperar su confianza y luego también doy formaciones. Voy a empezar ahora en octubre, Libera tu autenticidad, que es una formación para emprendedoras, para mujeres que lideran equipos, generadoras de contenido o mujeres que simplemente necesitan conectar con su sabiduría interior para poder transmitirla y poder ser ellas mismas. Pero sí doy formaciones online y también hago viajes a Londres para poder trabajar toda esa comunicación no verbal en la ciudad de la libertad, en la ciudad de la innovación, de la genialidad, del no hay prejuicios porque la gente no te mira por la calle, vayas como Bueno, pero vayas. cuéntanos un poquito acerca de me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito de este viaje. ¿Cómo son estos viajes? Pues mira, este viaje lo he incluido este año en el fin de curso de Libera tu autenticidad. Son 4 días, de jueves a domingo, pero normalmente lo que hago es irme de viernes a domingo cuando lo hago de manera como lo he estado haciendo hasta ahora, que son viajes sueltos, donde tengo un previo con el grupo de 6 mujeres, no puedo irme con más porque la metodología lleva a hacerlo en minigrupos. Porque Claro. además nos vamos todas a una casa que yo reservo y somos inseparables en este fin de semana. Entonces, hasta las comidas, los sitios donde vamos a comer. Bueno, hay muchas sorpresas que las tengo preparadas porque yo me conozco Londres como la palma de mi mano. Entonces las llevo a barrios muy creativos, diferentes, y ahí empiezan a indagar sobre ellas, a sentirse muy libres, porque en el ambiente, el propio ambiente ya te envuelve para que esto se dé. Y es fabuloso, la verdad que yo no me creía que podía llegar a hacer tanto cambio en las mujeres y ese cambio de clic, hasta que ellas mismas no me lo decían tal cual. O sea, me ha cambiado la vida este viaje, estoy mucho más preparada para empezar a abrirme camino allá donde lo necesitaba, ¿no? En su proyecto, o, o aprenden pues eso, a habitar ese sitio que tanto necesitaban, aprenden a decir que no o que sí, porque siempre van como un poco con miedo a este viaje, ¿no? Es decir, ¿qué me voy a encontrar en este viaje Claro. de Londres? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué me va a enseñar Dudu, ¿no? ¿Cómo voy a Oh, sí, sí, jugar conmigo misma? Y entonces es claro. tan divertido para ellas, tan informal, que se vuelven como otras mujeres. Yo Es creo que como es un descubrimiento a esa verdadera esencia que a veces nos cuesta tanto encontrarla en un mundo sí, donde lo que necesitamos es simplemente como llegar y encajar. Como necesito encajar en esto, entonces me convierto una copia del otro y sobre todo ahora teniendo tanta información, tantas redes, esa comparación que mantenemos, porque cuando yo empecé a sacar y me gustan las redes como una persona normal, o sea, mi perfil normal, tengo y me gusta subir fotos, pero por ejemplo, a mí en mi Instagram del podcast es simplemente lo del podcast. No me gusta ni dar tips emocionales ni ese tipo de cosas, me cuesta. Porque cuando abro mi Instagram veo tanta información con desinformación que también me da ese miedo y seguramente es una forma de comparación. Ahora estamos bombardeados de una cantidad de cosas que realmente ser auténticos y no caer en ese cliché
se hace cada vez más difícil, porque ya no sé si esto me pertenece a mí o si realmente lo copié, y no importa. Todo está en ese mundo y Todo es de todos al final, ¿no? Solo claro, que si tú eres auténtica, vas a conocer tus valores. Algo que es exacto, importante para poder ser auténtico en la vida es conocer tus valores y cómo esos valores te dan un movimiento en tu comunicación no verbal. Te dan una voz, porque tu voz tiene unos ritmos, tu forma de caminar, tu forma de posar, tu forma de mover el cuerpo, tu forma de gesticular, todo eso te lo dan tus valores, porque esa es la diferencia del lenguaje no verbal. El claro. lenguaje no verbal te enseñan a cómo armonizar tus gestos y poner las manos así, no decir asá. Pero la comunicación no verbal es, esto soy yo, y yo te voy a comunicar desde este valor que a mí me hace sentirme tan en paz conmigo misma que te va a aportar valor, porque no hay mentira en mí, ¿no? Entonces es normal porque, mira, hay una cosa que decía una maestra que me encantaba cuando cada vez que lo decía, el conocimiento es del mundo, el conocimiento es del mundo, no es de nadie. Tu forma de comunicarlo es tuya. Qué Pero el bonito, conocimiento es del mundo y tu forma de comunicarlo es tuya. Búscate la vida para comunicarlo, porque claro, no es lo mismo. Las dos podemos decir exactamente igual, podemos aprendernos una frase y decir, dilo tú, Claudia, dilo tú, Dudu, y ya verás cómo tú vas a llegar a unas personas porque necesitan tu valor, necesitan tu forma de comunicarlo, tu voz, tu ritmo, tus gestos faciales. Y luego, si lo digo yo, necesitarán mis gestos, mi voz, eso es lo que nos hace auténticos. qué bonito, me gusta. Y sobre todo, lograr entender que esa individualidad no tiene que ver con autenticidad. Yo pienso que el ser individual nos puede llevar a ese camino, esa De individualidad autenticidad, de la autenticidad, pero que no tiene que ir como yo soy auténtico, entonces no pienso que es más un camino para llegar. Y ese camino tiene que ver con ese autoconocimiento. Y me acuerdo cuando yo estaba en la maestría de desarrollo humano, que te enseñan a leer las pruebas cuando entrevistas a personas para que lleguen a empresa. ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se está comportando? Si es una persona nerviosa, porque existe varias preguntas que te ayudan a identificar un poco. Y hay gente que se dedica porque esa idea, que ahorita me la has cambiado, que yo te voy a enseñar para que tengas toda la seguridad y llegues a una empresa y la empresa diga, esta es la persona. ¿Me entiendes? Y lo que tú hablas va más allá. No es dejar de ser yo, no es cambiar, sino mantener esa individualidad claro, que te hace nata única en que existe en mí. exacto, exacto, exacto. Porque no es que tú Entonces, les vas a enseñar a posar y pon la cara así y habla moviendo las manos así, porque en algún momento se va a salir tu verdadero yo. exactamente, mejor no lo has podido describir. En Perfecto. cualquier momento, de hecho, hasta en la política se ve, Uf, cómo entre ellos cuando sienten asco, cuando sienten desprecio por el otro, hasta en un choque de manos se ve. En una claro, mirada. Y da igual que te enseñen a dar un meeting con serenidad. No, si lo que hay que ayudar es a encontrar a esa persona qué cualidad le da la serenidad. No, exacto. no que te armonice. Si tus gestos se armonizan en el momento que tú te vas a autodescubrirte. Nadie te tiene que decir, pon las manitas así. Hay a personas que sí porque son tímidas, porque pueden hacer cosas raras, porque el pánico escénico hace de las suyas. Mucho. Ujú, Hace de las suyas y el lenguaje no verbal también es importante educar, pero se nos olvida lo más importante que es que la persona conecte con sus fortalezas y cualidades, que son estas las que le van a llevar por el camino de la verdad. claro. Y que te hacen único al fin y al cabo, Ya ves. Y tan que te bonito y hacen tan totalmente especial único. para muchas personas. Claro que sí. Claro. Bueno, cuéntame dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes, tienes una página web, Sí, compártenoslas. Igual, como siempre, voy a dejar en la descripción de este episodio todas las redes para que puedan acceder a vale. Duduyemi y, bueno, y de pronto entablar algo y buscar. La verdad es supremamente activa en redes sociales, entonces hay mucha más información. Pues sí, mirad, me podéis encontrar a través de mi web, duruyemi.es.
@gmail.com. Ese es mi correo, duduyemi.es, que diga. Y en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, estoy en TikTok, estoy como duduyemi _t, pero soy DUDUYMI. Esa soy yo. Perfecto. Aparezco con Oye, el afro, o sea que sí, ese, iba a preguntar, ¿se puede acceder a ti si las personas quieren llegar a ti por medio, haces sesiones online, haces ah, acompañamientos online? uno a uno hago sesiones online para emprendedoras o para mujeres que necesitan trabajar su comunicación, su imagen a través de el crecimiento personal. Pero sí, casi todo lo hago online, casi todo. También voy a Perfecto, casas de las clientas a trabajar sus armarios y demás, pero incluso hasta el armario también lo trabajo online siempre y cuando quiera la persona. perfecto. Mm, Oye, muchísimas gracias. No sé si a quieras ti. decirnos algo más para terminar este hermoso episodio. Por mí, nada más que yo creo que hemos dicho mucho. Se ha intentado llegar con la mayor naturalidad, con la mayor preparación que, que creo que tenemos ambas de lo nuestro. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y sobre todo espero que os sirva en algo esta conversación tan linda que hemos tenido Claudia y yo. Ay, gracias, gracias por estar acá, eh, por ser factor de cambio. Yo creo que eso es lo más importante. Eh, Cuando uno cambia, todo cambia alrededor de uno, ¿cierto? Cierto. Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo invisible, lo que no se dice, lo que se guarda detrás de cada gesto y cada elección. Hoy con Duduyemi hemos recordado que la imagen no es solo lo que mostramos, sino también lo que nos permitimos habitar. Porque cuando dejamos de pedir permiso para hacer, algo se alinea. Y ese algo tiene que ver con la verdad, con la autenticidad, con el cuerpo, con la historia que ya no queremos esconder. Quiero que este episodio te sirva, me sirva y nos sirva como espejo, como impulso, como un abrazo, y que esa imagen tan bella que tú tienes, esa voz nigeriana, esa presencia, sea el reflejo y siga siendo el reflejo de lo que tú eres, y también nos ayude a encontrar ese propio reflejo nuestro, sin disfraces, sin miedo, para llegar a esa autenticidad que todos queremos ser. Gracias nuevamente por estar acá. Ha sido un placer hablar contigo. Hasta El pronto. placer ha sido mío. Hasta pronto.